Nos metemos ahora en la información deportiva y comenzamos hablando de lo que fue la derrota de Estudiantes anoche en Colombia. Una dura derrota para el plantel que conduce Nelson David Vivas porque lo deja realmente complicado para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Fue 4-1 frente al último campeón de la Copa Libertadores. Lo vemos ahí a Juan Sebastián Verón, que fue titular, y a Nelson David Vivas. Comenzaba rápidamente perdiendo el equipo Pincha Rata, que comenzaba a los 35 minutos empezar a ver muy lejos. No solamente desde el juego, la diferencia se daba ya desde el inicio nomás, sino también en el resultado. Una victoria contundente y dura para Estudiantes por este grupo 1 de la Copa Libertadores, que lo deja realmente en la última colocación. Aquí la segunda jugada. El costado izquierdo de Estudiantes fue realmente de lo peor del Pincha, porque se dio siempre cada avance de Atlético Nacional sobre ese costado, sobre la espalda de Sebastián Dubarbier. Aquí la definición de Magnelli Torres, quebrando la cintura y definiendo realmente muy bien. Ya nos vamos a la segunda etapa, donde el partido se le iba a poner todavía aún más complicado, porque iban apenas 2 minutos de juego y Atlético Nacional empezaba a liquidar la historia. El gol de Matías Uribe para marcar el 3-0, y ahí se empezaba a liquidar la historia. Este fue Ibargüen el que marcaba el 3-0. La situación más clara del Pincha, este tiro libre de Verón, que da en el travesaño. Empezaba a tener lo suyo Estudiantes, un poco con vergüenza deportiva, y llegaría a esta jugada que le daba la ilusión, por lo menos descontaba en el resultado y veía si lo podía poner en complicaciones al conjunto local, pero rápidamente iba a llegar la respuesta. Aquí un buen desborde de Dubarbier en ataque, el centro atrás, un poco Iritier, otro poco el defensor. Termina marcando Farid Díaz, el marcador central del conjunto colombiano, y aquí un golazo para la definición de Magnelli Torres, con enganche, con tiro arriba, pero una gran jugada del conjunto colombiano, que tenía 0 puntos hasta aquí. Aquí vemos, la abren hacia la derecha, el taco de Moreno, la habilitación hacia el medio, y Magnelli Torres, el jugador más habilidoso y el más creativo que tiene el equipo colombiano, engancha, se toma su tiempo adentro del área y terminaba de liquidar el partido. 4-1, lo deja realmente complicado a Estudiantes pensando en avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Vamos a escuchar la palabra de su técnico, de Nelson David Vivas, haciendo un balance de lo que fue la derrota de anoche en Colombia. Yo encuentro el principal motivo, sin desmerecer obviamente la rica propuesta de Atlético Nacional, en la respuesta física de nuestro equipo. Nosotros tenemos un plantel corto en número, que fue quien consiguió la clasificación a este torneo tan importante, y venimos con esta doble competencia con poco descanso. Jugamos el viernes por la noche, el domingo a las 5 de la mañana nos encontramos en el aeropuerto, viajamos casi todo el domingo, y con solo el sábado regenerativo y el lunes acá con el viaje en el medio, competimos hoy. Y más allá de que conocíamos y habíamos analizado qué es lo que Nacional iba a proponer, hubo una diferencia de intensidad muy marcada en cómo se comportaba un equipo a la hora de no tener la pelota y cómo se comportaba el nuestro. Si a eso le sumás que el otro equipo conceptualmente sabe qué es lo que quiere a la hora de atacar, por lo general pasa lo que pasó hoy, que Nacional fue un justo ganador,
pero frente a un equipo que desde lo físico no estuvo a la altura de lo que el partido demandaba. Y a propósito, el sábado tiene partido contra Boca y viene toda esa seguidilla de encuentros. Profe, ¿esperaba ese Nacional que saliera como una tromba a ganar, porque era la última opción que tenía que ganar hoy o ganar, porque de lo contrario queda eliminado el campeón de América? Sabíamos que bueno, era un equipo que estaba descansado y bueno, de la jerarquía obviamente y el concepto que el equipo maneja. También sabíamos que estando últimos en el grupo, hoy obviamente iban a querer ganar, pero eso es lo que suele suceder con cada uno de los rivales que nos toca enfrentar, cada uno de los que enfrentamos y nosotros mismos en cada partido lo que queremos es ganar. Creo que tuvimos alguna chance de ponernos en ventaja antes de que Nacional, no se pudo, poco a poco nuestras fuerzas fueron mermando, no podíamos provocar la jugada que hiciera que Nacional perdiese rápido la pelota y poco a poco fue haciéndose esta diferencia más marcada y en el resultado también. Hasta ahí la palabra de Nelson David Vivas, del técnico de Estudiantes, en lo que fue la derrota anoche 4-1 frente a Atlético Nacional. El próximo compromiso de Estudiantes será el miércoles 17 de mayo, cuando tenga que visitar en Guayaquil a Barcelona, que ayer dio la nota de la jornada en este grupo 1 de la Copa Libertadores, porque le ganó 2-0 en condición de visitante a Botafogo. Y es el primer equipo clasificado a los octavos de final de esta competencia. Tiene 10 puntos, 7 para Botafogo y luego con 3 aparecen Atlético Nacional y Estudiantes, que por diferencia de goles está en la última ubicación. Quedan 2 compromisos, lo que decía para Estudiantes. Primero la visita a Guayaquil frente a Barcelona, ya clasificado, y cerrará luego frente a Botafogo aquí en el Estadio Ciudad de la Plata. Estudiantes por el campeonato juega el sábado a las 19 frente al líder, frente a Boca. Mañana vamos a estar contando qué es lo que piensa Vivas para ese compromiso. Y el sábado también será el turno de Gimnasia, pero más temprano, 16:45, un horario raro. Cerca de las 17, ahí estará jugando el Lobo frente a Racing en Avellaneda, con varias modificaciones, con varios cambios que ya vamos a estar contando, porque Alfaro piensa, obviamente que en el partido del sábado, pero luego, martes, Copa Sudamericana, la revancha ante Ponte Preta. Recordemos que en el de ida empató 0-0 frente al equipo brasileño, y luego el otro fin de semana será el clásico ante Estudiantes. Vamos a escuchar la palabra de Mauricio Romero, que fue uno de los pocos que se ha salvado en los últimos encuentros donde Gimnasia no ha mostrado la mejor cara. Bueno, estuvo claro de que se nos dificultó mucho el partido, dificultó principalmente en romper las líneas de San Lorenzo, encontrar un mejor funcionamiento de mitad de cancha hacia adelante, o en colaboración. Digamos, cuando atacamos está claro que atacamos todos y a veces iniciamos las jugadas por momentos desde atrás con un pase limpio, pero realmente se nos dificultó. Por momentos en el primer tiempo la tuvimos y no encontrábamos el pase filtrado o la manera de lastimar a San Lorenzo. Sí hubo momentos que tratábamos de hacer pases cruzados, digamos, aéreos, y encontrar con las bandas, con los carrileros, también por momentos ataques por afuera, pero realmente sí se nos dificultó. La autocrítica es que realmente en este momento o en estas circunstancias todos, jugadores y cuerpo técnico, debemos dar un plus para mejorar, no es solamente este partido. Está claro que en algunos minutos de varios partidos en los segundos tiempos se nos dificultó principalmente encontrar una mayor combinación de juego y poder definir los partidos. Está claro que el equipo tiene mucha entrega, actitud, se esfuerza muchísimo en el campo de juego. El equipo conjuntamente defiende bien, pero realmente sí tenemos que encontrar una solución para estos partidos que realmente son de suma importancia, sabiendo, bueno, viene Racing, el partido que nos da la posibilidad de seguir en la Copa, el Clásico, River. Entonces
hemos hablado de que conjuntamente buscar alternativas en la semana para poder ir mejorando de una forma necesaria en estos partidos que quedan. Bueno, hasta ahí lo que tenía que ver con la palabra de Mauricio Romero. Pensando en el partido del sábado, 6 cambios, 6 modificaciones, porque Alfaro también, lo que mencionaba recién, está analizando lo que se viene, que es Ponte Preta y Estudiantes, los partidos más importantes que tiene Gimnasia de cara a lo que viene. La probable formación con Martín Arias en el arco, Imperiale, Gorga, Guanini y Ceseri, Kevin Ceseri, Eric Ramírez, Rinaudo, Perdomo, Chirola, Romero, que sería titular, Ibáñez y Contín, la tengo que leer porque son muchos cambios sí. Y es un equipo totalmente diferente al que había mostrado en los últimos encuentros. Rotación, esto se llama rotación y por eso focaliza mucho más en Ponte Preta y en el clásico Gustavo Alfaro. Muy bien, y damos vuelta de página porque estamos con otro tema que no deja de ser docente el tema también, ¿no? En este caso con los universitarios, que finalmente se va a llevar a cabo, al menos hasta hoy. Faltan 2 días nada más para llegar al fin de semana, donde generalmente uno no piensa en que puede haber un acuerdo o una convocatoria del gobierno para paritarias a nivel nacional, y los universitarios van a llevar adelante el paro de 120 horas. Nos acompaña Manuel Rodríguez, que es el secretario adjunto de ADULP. Manuel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Gracias por venir. Ustedes? No, gracias a ustedes por la invitación. Finalmente, lo habíamos hablado hace un par de semanas, no hubo ninguna convocatoria, no hubo ninguna respuesta y se va a llevar adelante la medida. Sí, nosotros hemos resuelto una medida contundente, profundizando el plan de lucha, frente a un gobierno que viene ofreciendo desde el mes de febrero, en la primera reunión paritaria, y hemos tenido 7 hasta la fecha, siempre el mismo ofrecimiento, en 2 cuotas o en 3 cuotas, modificando ese tipo de cuestiones, pero no acercándose a lo que era el pedido original nuestro del 35% de recomposición salarial, entre otros reclamos. Frente a esta negativa, esta falta de una oferta considerable, bueno, nuestra federación, la CONADU, ha resuelto profundizar el plan de lucha con una medida contundente para darle visibilidad al resto de la sociedad y explicarle cuál es nuestra situación, en qué condiciones estamos trabajando, cuáles son nuestros salarios, y además para que el gobierno entienda que los trabajadores docentes, los no docentes, los estudiantes, estamos dispuestos a defender la educación pública y a profundizar nuestras medidas para conseguir lo que estamos reclamando. Teniendo en cuenta que van a ser 5 días, ¿cómo creen que se va a desarrollar esa medida de fuerza en La Plata? Mira, en La Plata en particular creemos que va a ser, los paros generalmente son contundentes. La Universidad de La Plata es una unidad académica que responde a los reclamos que hace nuestra federación, nuestro sindicato. Creemos que va a ser contundente, sobre todo en algunas facultades y en los colegios preuniversitarios donde la actividad va a ser nula o casi nula. En algunas otras facultades un poco más ortodoxas, donde tenemos menos llegada gremial, tal vez medicina, económicas, derecho, tal vez tengamos un poco menos de acatamiento, pero hay además una modalidad un poco surgida a partir de la invitación del Gobierno Nacional de invitarnos a ser creativos en nuestros reclamos. Hemos inaugurado lo que podemos llamar los paros activos, las clases públicas, los abrazos, radios abiertas, volanteadas, diferentes actividades alternativas al paro, a la huelga tradicional, para que no acusen a los trabajadores de querer estar de feriados largos o de vacaciones eternamente. Hemos buscado variantes y hemos logrado mayor aceptación en algunos lugares con este tipo de medidas alternativas, así que va a haber también en la Universidad de La Plata medidas de este tipo, clases en la calle, actividades de manera pública, volanteadas, marchas. Por allí algunos compañeros van a reeditar lo que fueron en otras épocas que se parecen en términos de políticas educativas a estas, como para reeditar las marchas de antorcha. Bueno, diferentes variantes que pretenden hacerle entender al Gobierno Nacional que está en un camino equivocado, que no estamos dispuestos los trabajadores de la educación a pagar el costo de las políticas educativas que está llevando adelante, que la salida no es achicar los salarios, que la salida no es achicar los presupuestos en educación. Por el contrario, creemos que hay que seguir aumentando las partidas educativas, seguir aumentando los salarios de los trabajadores, porque eso va a redundar en unas políticas educativas más beneficiosas para toda la sociedad. ¿Se piensa en alguna marcha para la semana que viene? Sí, el plan consta de 2 semanas y tiene 2 medidas centrales.
Esta semana, la semana anterior y la otra estuvimos de actos preparativos, en particular en la ciudad de La Plata el jueves pasado hubo un acto en las puertas del rectorado, preparativos de la primer semana de lucha, que es del 8 al 12, 120 horas, como decía Sandra, de huelga total en las universidades de todo el país, con algunas medidas alternativas, y el día 16 de mayo, una marcha federal universitaria del Congreso a Plaza de Mayo, también todos los trabajadores de la... ¿Qué día? El 16. El 16. El 16 de mayo, una marcha del Congreso a Plaza de Mayo, donde los trabajadores docentes, acompañados por las federaciones de estudiantes que están acompañando, entendiendo nuestro reclamo y acompañando nuestras luchas, vamos también a hacer una gran concentración allí para demostrar al Gobierno Nacional que somos muchos que estamos reclamando esto y que ellos han apostado probablemente al desgaste de nuestros reclamos, de nuestras organizaciones políticas y sindicales, no dando una respuesta de manera rápida o con celeridad. Nosotros, por el contrario, creemos que lejos del desgaste estamos cada vez creciendo en organización, creciendo en participación de otros sectores docentes que a veces nos cuesta llegar o nos es más difícil llegar, porque piensen que estamos con salarios del año pasado y los precios son los de este año. Entonces la situación se está poniendo cada vez más difícil. Cada vez más compañeros están teniendo dificultades para llegar a fin de mes, para hacer la vida que desarrollan habitualmente, y esto, lejos de redundar en un cuestionamiento hacia los sindicatos y hacia los dirigentes, que es lo que creemos que especula el Gobierno Nacional, está redundando en un cuestionamiento cada vez más fuerte a las políticas del Gobierno Nacional, al ministro Bullrich en particular y a la Secretaría de Políticas Universitarias. ¿Cómo crees que se ven estas medidas fuera del ámbito educativo? Hace algunos minutos nada más compartimos unas encuestas hablando con la gente en la plaza de la carpa docente. ¿Cómo crees que se ve esta medida de 120 horas de lucha, de marcha o de paro docente a nivel universitario? Yo creo que se ve como un paso hacia adelante contundente. Creo que alguno lo puede ver como una medida exagerada o exorbitante. No es habitual tener 5 días continuos de paro. Porque el número impacta. Claro. 120 horas impacta. Sí, totalmente. Bueno, ese fue uno de los efectos buscados con la medida. Además que veníamos de varios días de 48 horas de paro, 24 horas de paro, y frente al oído sordo que hace el Gobierno Nacional de estos reclamos, bueno, hay que profundizar el reclamo para que el Gobierno reaccione. El primer objetivo creo que se cumplió, que es el impacto. Hemos logrado perforar el silencio de los grandes medios, que los otros sectores de la sociedad que a veces están ajenos a nuestros reclamos, me parece una pelea entre trabajadores de la educación y patrones de la educación. Hemos logrado que estos sectores se acerquen, participan. Los abrazos, por ejemplo, en los colegios preuniversitarios, en la escuela anexa, han sido muy masivos en cuanto a padres y a madres, la familia que se ha acercado a participar de estos reclamos. Creo que esto también tiene que ver con una sociedad que está empezando a ver que las políticas educativas y las políticas económicas de este gobierno nos afectan a todos en general. Me parece que acompañan el reclamo, me parece que estamos creciendo como organización sindical y política, y eso habla de que estamos en el camino correcto, así que me parece que de afuera está bien visto. Manuel, en este contexto que decías al principio del Gobierno Nacional, un 18% primero, un 19%, un 20% que ofreció el Gobierno de la provincia de Buenos Aires en las últimas horas, a un 35%, es una distancia importante. Enorme. ¿Ustedes creen que en algún momento puede haber un acercamiento ahí donde se ponga un límite, un porcentaje, término medio? Sí, mirá, nosotros como negociadores paritarios, como sindicalistas, obviamente siempre apostamos a la negociación. Y cuando uno establece un número, el 35% que estableció nuestra federación, que además coincide con el número que están reclamando la CETERA y la SUTEBA, ese número se compone básicamente de dos cosas. Por un lado, la pérdida de poder adquisitivo del año pasado, que fue una paritaria buena en ese contexto, porque todas las mediciones de inflación anunciaban alrededor del 25%, 28%, que después fue superada tristemente por la realidad y llegó al 40-41% la inflación. Pero en ese momento, haber logrado un acuerdo del 35% parecía estar por encima de la inflación, o empatándole a las mediciones más negativas. Bueno, finalmente la realidad nos superó.
Esa pérdida que nosotros creemos que hay que recuperarla, no es una pérdida que se pueda hacer borrón y cuenta nueva. Todos los trabajadores de la educación, los trabajadores en general, pero los de la educación en particular, hemos perdido 10% el año pasado, eso tenemos que recuperarlo. Las mediciones de este año rondan el 25%, todas, casi todas. Me parece que aún las cercanas al gobierno también están dando mediciones cercanas a estos números, con lo cual el 35 se compone de esto, del 25 de este año y el 10 que perdimos. En esa negociación nosotros creemos que obviamente estamos dispuestos a ceder, creemos que de la otra parte tiene que haber una actitud semejante. Haber ofrecido inicialmente el 18 es un poco romper la paritaria, es poner un número muy lejano al que estamos pidiendo, que había sido público tiempo antes de sentarnos la primera vez, porque fue resuelto con 2 o 3 semanas de anticipación a la primera reunión paritaria de febrero. Eso fue un primer indicio de que el gobierno no estaba dispuesto a negociar ni a ceder demasiado. Ahora, también sabemos que producto de a veces de desconocimiento de algunas situaciones puede pasar que el gobierno arribe a conclusiones equivocadas. Estamos acercándole, lo hemos hecho ya de manera contundente y eficientemente en todo este tiempo, en las reuniones 7 que tuvimos. Hemos acercado informes de la situación en las facultades, de la situación de los docentes, en las condiciones de trabajo, de nuestro salario, creyendo que eso va a hacer modificar la postura inicial y cerrada del 18%. Estamos lejos, es cierto que estamos lejos, parece difícil que... ¿Pero no hubo una contraoferta? Jamás. Todas las ofertas son iguales, del 18 al 19%. ¿Y por qué creen que cambiaría? Porque pienso en lo que se dio en los maestros, que fueron a paro y bueno, las evidencias están claras, no han propuesto algo muy diferente a lo que habían marcado como sí, que algo también inicial. se inició un como techo. un 18% Sí, y también. lo último fue el 20%. Se cambian nada. las cuotas, ahora fue un 20%, pero la diferencia es mínima. O se suben décimas, sí. Claro. El techo salarial evidentemente está para todos, no solo para los docentes, porque además la paritaria de los docentes, por eso el gobierno también la ha borrado, es un poco la que ha marcado el ingreso en todos estos años. La historia argentina, por decirlo de algún modo, ha marcado el ingreso de todos los argentinos. Una vez que los docentes se acuerdan, se marca como referencia para el resto de los trabajadores. Sí, Creemos que por eso el gobierno ha elegido como enemigo al sector docente, en particular a los docentes universitarios, que es el que representamos, pero en general a los docentes, porque es un poco la referencia para el resto. Ese techo del 18, del 19 o del 20, porque a veces han hecho algún ofrecimiento que se aproxima al 20 prolongado en el tiempo, es un techo un poco para todos y creemos que lo puede modificar porque hay un contexto del resto de trabajadores que ya está empezando a presionar, no solo los docentes, porque si la paritaria docente no cierra, ¿cuándo van a arrancar la del resto del sector? En algún momento tiene que arrancar. Si nosotros si hubiéramos cerrado en el 18, eso obviamente va a ser una referencia para el resto. Así que tenemos también esa responsabilidad de no perder poder adquisitivo de nuestros trabajadores y de no perder esa referencia que tenemos para el resto de los trabajadores. Hay un contexto de elecciones que tal vez el gobierno pueda considerar como una presión y ceder ante nuestro reclamo. Hay un contexto... Hasta aquí no se mostró. Hasta aquí no lo ha hecho. Eso es cierto, hasta aquí no lo ha hecho. Eso no ha marcado ninguna diferencia que haya elecciones este año. No, absolutamente. El gobierno está empacado en el 18%, encerrado en ese número, y no ha dado hasta ahora ninguna muestra de querer modificarlo. La forma creemos que es la profundización de la lucha, no hay otro modo, no es pedirle por favor. El gobierno ya sabe que los docentes estamos con salario del año pasado y que también eso es una presión para nosotros, seguramente, porque nuestros compañeros están reclamando un aumento de algún tipo, aunque no sean en los números que con lo que hemos arrancado este reclamo, que ya empieza a llegar algún aumento, porque obviamente los tiempos corren, ir al supermercado está cada vez más caro, pero también hay una clara convicción de los trabajadores docentes de no entregar nuestro salario, porque eso es entregar la educación pública. Y hay una clara política de destrucción de lo público en general del gobierno nacional, del gobierno provincial, y una clara actitud belicosa hacia las dirigencias sindicales, en particular hacia los docentes. Eso creemos que por el contrario, en vez de volverse en contra de los sindicatos docentes, se está volviendo en contra del gobierno. Esperemos que reflexione y si no, nos tendrá en la calle. Y en la calle es donde hemos decidido estar en estas 2 semanas que se vienen.
Muchísimas gracias, Manuel. Gracias a ustedes. Bueno, esperemos que más allá del impacto que produce esta medida de fuerza de 120 horas, se obtenga un resultado cercano a lo que están pidiendo los universitarios, ¿no? Será la próxima semana, de lunes a viernes, y bueno, como recién lo mencionaba Manuel, las diferentes universidades Sí. aquí en La Plata sobre todo, ¿no? Exactamente. Hacemos una pequeña pausa, ya venimos.